Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 50% algodón y 50% acrílico premium y me recomiendo utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros. Ahora bien, si ustedes van a realizar esta blusita como una blusa de maternidad, vamos a utilizar un gancho de crochet de 5 milímetros. O dependiendo del grosor del hilo o de la lana que ustedes están utilizando, van a utilizar una aguja que sea 2 números más grande que el hilo o la lana que están utilizando. Pero si van a hacer este top como tipo peplum, como un topcito suelto, no necesariamente de maternidad, ahí sí les recomiendo utilizar el gancho de crochet que recomienda el fabricante. Yo, como voy a realizar una blusita materna, voy a estar trabajando con el gancho de crochet de 5 milímetros. También vamos a necesitar cinta métrica, una aguja lanera, la medida del contorno del busto, la medida desde debajo del busto hasta el largo que desean esta blusa y la medida desde el hombro hasta debajo del busto. Teniendo todo esto listo, comenzamos. Vamos a comenzar con una tira de cadenas. Esta tira de cadenas la vamos a hacer dependiendo de la medida que ustedes tengan del contorno del busto. Yo voy a realizar una talla S y la medida del contorno del busto son 88 centímetros, ¿sí? Pero si lo vamos a hacer para una blusita de maternidad, vamos a estar agregando entre 2 y 3 centímetros más. Entonces yo voy a sumar 2 centímetros, serían 90 centímetros. Si ustedes no la van a hacer de maternidad, preferiblemente que les quede en esta parte, que es la parte del busto, que les quede un poquito ajustadita, ¿sí? Entonces tengo 90 centímetros, esa medida la vamos a dividir entre 2, me dan 45 centímetros. Y esa es la medida que yo tengo que tejer mi tira de cadenas. Estas cadenitas, cuando las estén tejiendo, cuéntenlas y asegúrense de tejer una cantidad de cadenas impar. Si no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del contorno de busto para cada talla. Entonces, para que tengan una referencia, como les dije, yo necesito llegar hasta 45 centímetros. Aquí yo acabo de tejer 63 cadenitas. Fíjense que las cadenas no las estoy estirando ni nada, ¿sí? Sino que así, tal cual están, las sobreponemos y ahí tengo mis 45 centímetros. Comenzamos, entonces sujetamos la última cadenita que hicimos. En mi caso, la cadena número 63. Vamos a hacer puntos altos alargados, ¿sí? Entonces, para comenzar esta puntada, hacemos 3 cadenas. Estas 3 cadenitas me cuentan como el primer punto alto alargado. Enlazamos y en la cuarta cadena desde la aguja de crochet, o sea, en la última cadenita que yo había hecho, traigo hebra. Y para hacer el punto alto alargado, fíjense, enlazamos, pasamos un aro y hacemos el punto alto normal. Paso por 2, paso por 2. ¿Sí? ¿Cómo lo alargamos? Porque pasamos primero un arito. Les repito nuevamente, enlazamos. En la cadena que sigue, traemos hebra. Fíjense que sobre el crochet me quedan 3 aros. Paso por 1. Enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2. Aquí ya tengo 3 puntos altos alargados porque las 3 cadenitas del inicio me están sumando un punto más. Bien, repetimos, enlazamos. En la cadena siguiente, traigo hebra, paso una vez, enlazo, paso 2, enlazo, paso 2. Y así vamos a seguir repitiendo cadenita por cadenita. Paso una vez, paso por 2, paso por 2. Esto lo que va a hacer es que el punto alto pues me quede un poquito más largo, fíjense. Seguimos repitiendo sobre cada una de las cadenitas hasta llegar acá al final. Y 64. Aquí ya estoy tejiendo mi último punto alto alargado. Fíjense, aquí tengo mis 64 puntos. Yo les decía que para tejer con una aguja de 5 milímetros en el caso de blusa maternal, porque fíjense que con una agujita más grande esto me va a quedar más sueltecito, ¿sí? Entonces, como por supuesto nos va a estar creciendo el busto, nos va a estar creciendo la pancita,
Esto me va a dar más espacio, esta elasticidad me va a dar más espacio para esos cambios que se van a ir presentando en nuestro cuerpo. Mientras que si ustedes tejen con la aguja que recomienda el fabricante, esta elasticidad no va a ser tanta. Bien, entonces ya tenemos nuestra primera vuelta para completar nuestra secuencia, porque esta puntada va a ser la combinación de 2 puntos como tal. Comenzamos la segunda vuelta tejiendo 3 cadenas, 1, 2, 3, siempre comenzamos con 3 cadenas, giramos y vamos a tejer puntos altos, alargados, cruzados. Enlazamos para tejer el primer punto cruzado, entonces salto este primer punto, fíjense, este primer agujerito no lo contamos porque ya tenemos las 3 cadenas que me representan ese punto tejido, ¿sí? El siguiente lo saltamos y aquí traigo hebra y hago mi punto alto alargado. Paso por 1, paso por 2 y paso por 2. ¿Sí? Enlazamos y para cruzar el punto simplemente nos devolvemos a tejer el puntico que habíamos saltado. Fíjense. Vamos a tejer acá. Traigo hebra y hago punto alto alargado. En toda la blusa vamos a hacer puntos altos alargados. Paso por 1, paso por 2 y paso por 2. De esta forma ya tengo mi primer punto alto cruzado, fíjense, o punto alto alargado cruzado. Enlazamos y repetimos. Saltamos el punto siguiente y en el que viene tejemos el punto alargado por 1, por 2 y por 2. Enlazamos y nos devolvemos. Vamos a devolvernos a tejer este puntito que saltamos, fíjense. Allí paso por 1, cuando digo 1 es una hebra, paso por 2 hebras, paso por 2 hebras. Les repito por última vez, enlazamos, salto el punto que sigue, paso una hebra, paso 2 hebras, paso 2 hebras, enlazo, me devuelvo a tejer el puntito que salté, traigo hebra, paso 1, paso 2 y paso 2. Fíjense, así me va a quedar esta puntada. Al final, cuando vayamos avanzando bastante, se van a dar cuenta que esto queda como un puntito calado, ¿sí? Seguimos repitiendo hasta finalizar y me va a quedar acá el último puntito, que vienen siendo las 3 cadenitas con las que tomamos altura, ¿sí? Entonces, enlazamos y acá sobre la última cadena, allí atravesamos la aguja. Traemos hebra y allí hacemos un punto alto alargado. Fíjense, así se ven las primeras 2 vueltas. Y esta es la secuencia que vamos a repetir prácticamente por toda nuestra blusa. Entonces, una vez que finalicemos la vuelta de puntos altos alargados cruzados, vamos a hacer una vuelta de punto alto alargado normal. Entonces, como les dije, siempre comenzamos con 3 cadenas. Giramos y repetimos la secuencia. Hacemos puntos altos alargados y luego puntos altos cruzados. Enlazamos. Recordamos que este primer agujerito no lo vamos a tejer porque ya las 3 cadenas me cuentan como ese punto tejido. Y comenzamos en el siguiente. Aquí vamos a tejer puntos altos alargados normales. Uno sobre cada punto. Y seguimos repitiendo esta misma secuencia una y otra vez hasta que tengamos el ancho deseado. Ese ancho, aquí les voy a dejar una imagen de referencia, es hasta donde ustedes quieren que les llegue el escote, pero por si no lo están haciendo para ustedes mismas, puede ser para una talla S aproximadamente 9 centímetros, talla M 9.5, talla L 10 centímetros y talla XL unos 10.5 centímetros. Pero si ustedes se lo pueden ir probando, es muchísimo mejor. Y bien, una vez que hayamos adelantado lo suficiente, aquí ya llegamos a la medida que determinamos cada una, dependiendo de la talla. Aquí lo que hice fue separar la mitad. ¿Sí? Como yo tengo 64 puntos, entonces separé la mitad. Acá tengo 32 y acá 32. Porque ahora lo que vamos a hacer es comenzar a hacer disminuciones, pero solo en la parte de acá del centro, para comenzar a crear un escote así tipo V. Aquí, si ustedes quieren, pueden cortar la hebra o hacer puntos deslizados. Les voy a enseñar cómo cortar. Cortan, hacen una cadena
cortamos. Esto es simplemente para comenzar el tejido. Entonces, manteniendo la continuidad del tejido, yo venía tejiendo así. Si hubiese seguido tejiendo, ¿qué hacía? Cadenitas, giraba. Entonces, ahora voy a tejer por acá. Para comenzar nuevamente, hacemos nudo deslizado, pero vamos a dejar en los costados una pequeña separación. Sí, porque este costado es el que va a estar justo debajo del brazo. Entonces, por ejemplo, los que somos talla S y talla M, podemos dejar unos 4 o 6 puntos. Siempre vamos a dejar puntos pares. Sí, entonces para talla S yo voy a dejar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Dejo 4 puntos libres, o sea que en el quinto es donde voy a comenzar a tejer. Aquí quedan 4 puntos. Si quieren tener una medida, estos 4 puntos miden 2,5 centímetros. Quiere decir que talla S y talla M pueden dejar 2,5 centímetros y talla L y XL pueden dejar unos 3,5 centímetros. Entonces, como acá ya determinamos el punto, pasamos el nudo deslizado, lo pasamos hacia acá atrás, ajustamos, tejemos las 3 cadenitas y vamos a mantener la secuencia. Como aquí finalizamos en punto alto alargado, la siguiente vuelta es punto alto cruzado. Alargado, ¿sí? Todos los hacemos alargados. Salto un punto, hago el punto alto alargado cruzado hasta llegar a aquí. Fíjense, aquí está el centro. Vamos a llegar aquí, hasta el último puntito. Y fíjense, este es el que tejí. Me queda solo un puntito. Y allí finalizamos con un punto alto alargado solo. Ahora continuamos la secuencia, pero a partir de esta vuelta comenzamos las disminuciones. Tejemos como siempre 3 cadenitas, giramos. Para hacer las disminuciones de puntos altos alargados, enlazamos en el siguiente puntito. Fíjense, atravesamos un aro y atravesamos 2. No finalizamos el punto. Enlazamos en el siguiente punto, traemos hebra, atravesamos un aro, atravesamos 2 y ahora me van a quedar 3 aritos sobre el crochet. Allí sí cerramos los puntos, enlazamos, cerramos los 3 y así completamos la disminución. Bien, seguimos tejiendo puntos altos hasta llegar acá. Como les dije, en los extremos no vamos a hacer disminución, aquí mantenemos recto. Finalizamos los puntos altos alargados hasta acá. Comenzamos la siguiente vuelta de puntos altos cruzados y nos vemos nuevamente en la parte de acá para enseñarles cómo se hace la disminución en el punto alto alargado cruzado. Y acá ya me estoy acercando al final. Fíjense, recordamos que solo vamos a hacer disminuciones en este lado. Hago el punto alto cruzado. Este vendría siendo el último punto cruzado. Y aquí, fíjense, me quedan 2 puntitos, la disminución de este lado y las 3 cadenas. Cuando estamos haciendo el punto cruzado no vamos a hacer disminución como tal, sino que simplemente enlazamos y aquí sobre esta disminución tejemos el último punto alto alargado que queda solo y estas 3 cadenitas que están aquí las vamos a obviar. Sí, no vamos a hacer una disminución como tal, sino que simplemente vamos a obviar esas 3 cadenitas. Bien, esto queda así. Y seguimos repitiendo estas 2 vueltas. Hacemos disminución ahora con el punto alto alargado. 1, 2, 3 cadenas, giramos. Y cuando estamos haciendo punto alto alargado solo, si hacemos disminución, enlazamos. Comenzamos aquí en el primer punto, traemos hebra, pasamos 1, pasamos 2, no cerramos, enlazamos en el siguiente punto, traemos hebra, pasamos 1, pasamos 2, ahora me van a quedar 3 hebras sobre el crochet y completamos la disminución cerrando los 3. Esto es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, ¿sí?
Vamos a seguir repitiendo las vueltas una y otra vez hasta que lleguemos aquí. La medida que tengamos desde el hombro hasta debajo del busto, porque esto va a ir justo debajo del busto. Y una vez que hayamos completado las disminuciones, esto se ve de esta manera, fíjense. Para que tengan una referencia, recuerden que yo estoy haciendo una talla S. Acabo de hacer con disminuciones acá 12 vueltas. Y esto me da un largo, para la talla S es entre 33 y 35 centímetros. Entonces lo medimos. Aquí lo podemos medir así, bien estiradito. Aquí tengo mis 33 centímetros, fíjense, está bien estiradito. Aquí sí les recomiendo que se midan porque esto es una medida muy particular y muy propia para cada una y depende principalmente de la talla del busto, así como de la estatura que tengamos, ¿sí? Ahora, una vez que finalizamos acá, vamos a cortar esta hebra. Para cortarla hacemos una cadenita y sacamos esta hebra bien larga. Vamos a sacarla un poquito larga para luego poder hacer la costura con esta misma hebra. Ahora vamos a repetir lo mismo en este lado. Entonces comenzamos acá como si hubiésemos mantenido la continuidad. Recuerden que comenzamos aquí, tejimos hacia acá. Entonces este lado lo vamos a comenzar desde acá hacia acá. ¿Sí? Simplemente para mantener la continuidad del tejido. Ah, chicos, se me olvidaba. Cuando finalicen aquí, en la última vuelta, traten de finalizar así, con la vuelta de puntos altos alargados. Porque después vamos a utilizar esta vuelta para hacer el detalle que vamos a hacer en los hombros. Bien, entonces comenzamos acá. Tomamos nuestra hebra, hacemos el nudo deslizado. Y comenzamos aquí, ¿sí? Fíjense, recuerdan que aquí habíamos comenzado, tejimos así como si estuviéramos continuando, tejemos ahora de acá hacia acá. Este marcador ya lo podemos retirar, buscamos aquí el último puntito libre, fíjense, este está tejido hacia acá, paso la hebra, me traigo el nudo hacia enfrente, y comienzo 3 cadenas y voy a repetir los puntos altos cruzados. Dejo acá la separación que dejé aquí, en mi caso fueron 4 puntos. Hago la siguiente vuelta con puntos altos alargados normal y nos vemos acá, ¿sí? Para enseñarles una última vez cómo hacemos la disminución en este costado. Y bien, chicos, fíjense, aquí ya hice la vuelta de puntos altos cruzados. Comencé la vuelta de puntos altos alargados. Ahora voy a finalizar con la disminución aquí. ¿Sí? Entonces aquí va a haber una pequeña diferencia con respecto a este lado, porque por supuesto este es el lado contrario. Entonces, bueno, aquí me falta un punto por tejer. Y cuando me queden estos tres puntitos que son los del punto alto cruzado y las 3 cadenas, en estos 2 puntos vamos a hacer la disminución. Paso por 1, paso por 2, enlazo en el siguiente punto, traigo hebra, paso por 1, paso por 2, completo la disminución. Y aquí, en este caso, cuando haga los puntos altos alargados normales, voy a obviar estas 3 cadenitas. ¿Sí? Aquí me salto estas 3 cadenitas y finalizo aquí. Así finalizo mi vuelta. Comenzamos la siguiente, tejemos entonces 1, 2, 3 cadenitas. Y mantenemos la continuidad tejiendo ahora los puntos altos cruzados. Entonces, fíjense, esta es la disminución, este es el agujerito de la disminución. Me salto este punto y comienzo a cruzarlos acá. Hago punto alto alargado, me devuelvo a tejer el puntito que salté. Y de esta manera vamos a completar la disminución de este lado. Ahora finalizo esta vuelta, recordamos que en el costado acá mantenemos recto. Y nos vemos nuevamente en la siguiente para enseñarle por última vez la pequeña disminución en este costado. Cuando esté llegando acá a la parte del escote, me aseguro de que me quedan 3 puntos, que vienen siendo los 2 puntos cruzados
y las 3 cadenitas. Ahora a estos 2 puntos le hacemos la disminución, como hemos venido haciendo. Paso por 1, paso por 2 y completo la disminución. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a obviar estas 3 cadenitas, ¿sí? O sea, este último puntito. Seguimos repitiendo de forma normal. Giramos y fíjense, esto va a ir quedando así. Bueno, este en realidad es el revés, este es el derecho. Esto va así. ¿Por qué les digo que este es el derecho? Porque fíjense, aquí se ven los puntos altos alargados y como los puntos cruzados quedan, por decir, al revés, es lo que hace que se vea con más textura, ¿sí? Si yo los pongo del otro lado, fíjense cómo se ve. A mí particularmente me parece que se ve más bonito en este sentido. Por eso yo tomo este, en el de los puntos altos alargados, así como el derecho. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir repitiendo aquí exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá. Cuando finalicemos en la última vuelta, dejamos también la hebra así bastante larga para poder coser ambos lados. Y cuando finalicemos esta parte, vamos a tejer otro exactamente igual, porque aquí tanto la espalda como el pecho van a ser iguales. Y bien chicos, una vez que lo tengamos listo, esto se ve de esta manera. Fíjense, queda con un escote aquí en B bien bonito. Ahora traemos el otro lado que tiene que ser exactamente igual. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo. Vamos a hacer costura aquí, aquí y en la parte de arriba. Pero antes de coserlo vamos a ponerlo por el revés, ¿sí? Entonces determinamos el que consideramos nuestro derecho, queda hacia adentro. Y este, el derecho, queda hacia adentro y el derecho hacia adentro. ¿Sí? De esta forma tengo aquí mi revés y el revés para poder hacer las costuras. Y bien chicos, una vez que terminemos las costuras, antes de comenzar a hacer lo que va a ser la parte de abajo, fíjense, les voy a enseñar a hacer este pequeño acabado, ¿sí? Vamos a hacerle un borde. Este lo hice por acá y se los voy a enseñar a hacer porque también lo vamos a hacer por todo este lado. Yo prefiero cuando vamos a hacer bien sea vestidos o blusas así largas, terminar primero todos los detalles de la parte superior, porque cuando comenzamos a hacer la parte inferior, como se hace tan repetitiva y tan larga, muchas veces por el mismo afán de repente de terminar la prenda, omitimos las terminaciones, ¿sí? Entonces vamos a hacerla de una vez. Fíjense, algo sencillito, es simplemente para que no quede así. Comenzamos aquí arriba y cuando vayan a hacer la parte de acá, comienzan aquí abajo, ¿sí? En las puntadas de acá. Al ladito de la costura, en el primer agujerito, como no tenemos un punto como tal, buscamos el primer agujerito que tengamos disponible. Pasamos el nudo. De aquí en adelante todo lo vamos a tejer desde el derecho, ¿sí? Ajustamos, hacemos una cadenita, tejemos allí en ese mismo agujerito un punto bajo y el patrón que vamos a hacer de estas ondas es así: un punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. Estos puntos altos aquí sí los vamos a hacer normales. Ya no vamos a hacer aquí puntos alargados. Punto alto, normal, 1. En el mismo agujerito, 2. Fíjense, de esta forma creamos esta pequeña onda. Aquí, para cerrar, como no tenemos un punto específico, es como si tomásemos, fíjense, es como si tomásemos la medida de donde cierra esta esquinita y allí es donde lo vamos a cerrar. Entonces lo colocamos así y allí donde nos dé, cerramos la onda, repetimos un punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos en ese mismo agujerito. Y 2. Repetimos como que donde cierra la onda, ¿sí? Donde cierra ese punto, tejemos allí punto bajo,
2 cadenas y 2 puntos altos. De esta forma va a ir quedando. Seguimos repitiendo. Ahora en la parte de acá abajo, fíjense en esta esquina, lo que vamos a hacer es tratar de hacer coincidir los puntos, ¿sí? Entonces, en estos dos puntitos que tenemos acá, fíjense que están como abiertos, ¿sí? Entonces hacemos una disminución normal de punto bajo. Tomamos el primer punto, tomamos el segundo y allí hacemos nuestra disminución. Comenzamos allí mismo, 2 cadenas, 2 puntos altos. Fíjense, así va a ir quedando. Entonces seguimos repitiendo hasta dar toda la vuelta y cuando lleguemos acá cerramos con un punto deslizado, cortamos y ocultamos las hebras. Y una vez que tengamos los bordes listos, se ven de esta manera. Fíjense, como les dije, algo súper sencillo. Sí, ahora vamos a comenzar a hacer lo que va a ser nuestra blusa de acá hacia abajo. Como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado y aquí lo que vamos a crear son como los pequeños ojales por los que vamos a atravesar la tirita para sujetar en la parte de acá, ¿sí? Entonces pasamos. Aquí ustedes pueden hacer la separación que deseen. Solo para estos ojales sí vamos a tejer puntos altos normales, no vamos a hacer alargados. Entonces comenzamos tejiendo 2 cadenitas que representan un punto alto y vamos a tejer 3 puntos altos seguidos y un ojal. Hacemos uno, este cuenta como el primero, hacemos el segundo y el tercero. Aquí vamos a trabajar sobre el otro lado de la cadenita, ¿sí? De la cadenita inicial. Y el tercero. 3 puntos para hacer el ojal, hacemos una cadena de separación, saltamos un punto y repetimos 3 puntos altos. Fíjense que estoy haciendo puntos altos normales y 3 puntos altos, cadena de separación, saltamos un punto y continuamos. Así me van a quedar, fíjense, me van a quedar estos pequeños agujeritos. Entonces damos la vuelta y nos vemos nuevamente acá. Y aquí ya estoy finalizando la vuelta, hago la última cadenita y fíjense, para cerrar aquí en este primer punto hago un punto deslizado y de esta manera me quedan los agujeritos por lo que vamos a pasar nuestra tira de cadenas para ajustar. Y acá recuerden que estamos haciendo un top peplum así bien sueltecito, o podemos darle la alternativa de hacer una blusita maternal, ¿sí? Bien, entonces de acuerdo al uso que le vayamos a dar, vamos a continuar aquí. Tenemos que comenzar a hacer aumentos para que esto nos vaya a dar la forma, ¿sí? Estos aumentos comenzamos aquí donde cerramos la vuelta. Ahora, independientemente si van a usarlo como top peplum o como blusita maternal, vamos a hacer lo que sigue. Vamos a trabajar desde aquí, desde esta unión hasta la siguiente unión. Bien, entonces comenzamos nuestros aumentos. Aquí sí vamos a usar puntos altos alargados. Tejemos aquí 1, 2, 3 cadenitas. Entonces, para hacer el top peplum vamos a hacer aumentos intercalados. ¿Eso qué quiere decir? Que hacemos un aumento, completamos el aumento, que son 2 o más puntos dentro de un mismo agujerito. Allí en ese agujerito tejemos el aumento. Aquí sí vamos a hacer puntos altos alargados. Enlazamos y en el siguiente punto no. Vamos a hacer aumentos intercalados. Eso quiere decir que en un punto hacemos aumento y en el siguiente punto no. Entonces ya tenemos aumento, un punto solo. Aquí en el agujerito hacemos aumento, o sea que allí dentro tejemos 2 puntos altos alargados. Y en el siguiente punto vamos a hacer solo uno. En el siguiente tejemos el aumento, 2 puntos dentro del mismo agujerito y en el siguiente punto no hacemos aumento.
¿sí? Y esto nos va a dar la amplitud que queremos. Entonces, seguimos manejándolo así con aumentos intercalados hasta llegar a acá, donde tenemos la otra unión. Esta es, si lo vamos a hacer como blusa maternal, esta va a ser la espalda, ¿sí? Si lo van a hacer como top peplum, esta puede ser bien sea la espalda o el pecho. Porque si lo van a usar como top, siguen repitiendo exactamente lo mismo que veníamos haciendo hasta dar la vuelta. Pero si lo van a hacer como blusa maternal, entonces en esta que va a ser ahora nuestra parte de enfrente, lo único que vamos a hacer es que en cada uno de los puntos vamos a tejer un aumento. Quiere decir que en cada puntito vamos a tejer 2 puntos, ¿sí? Esa es la única diferencia que vamos a hacer, porque por supuesto para usarla como blusa maternal necesitamos más espacio acá para nuestra pancita. Entonces, seguimos repitiendo hasta llegar acá. Aquí cerramos de la misma forma como cerramos en la fila anterior. Para finalizar la vuelta, entonces aquí donde tenemos el primer punto, hacemos el punto deslizado, ¿sí? Y fíjense, así me queda el espacio del frente para la blusa maternal. Aquí me va a dar la amplitud necesaria que vamos a necesitar para el crecimiento de la pancita. Y la espalda va a quedar así. Fíjense que aquí no va a haber tanta amplitud, pero sí va a tener bastante movimiento, ¿sí? Ahora es cuestión de seguir repitiendo. Si ustedes desean, pueden continuar repitiendo solamente con puntos altos alargados, o le pueden intercalar puntos cruzados. Si desean hacer con puntos cruzados, yo de repente voy a hacer unas 3 o 4 vueltas de puntos alargados y le intercalo las vueltas de puntos cruzados. Aquí les enseño de una vez cómo hacer. Si desean hacer puntos altos cruzados, entonces supongamos que ya hicimos la cantidad de vueltas que queremos de puntos altos alargados. Comenzamos con los cruzados. Hacemos 1, 2, 3 cadenitas, enlazamos y en lugar de saltar un punto como hacíamos al comienzo, aquí como vamos a tejer en círculo, entonces nos devolvemos a tejer el puntito de aquí atrás, ¿sí? Comenzamos acá, nos devolvemos a tejer el puntito que está inmediatamente detrás. Y allí hacemos el punto alto alargado cruzado. Aquí nos queda la primera cruz. Seguimos repitiendo, ahora sí de forma normal. De forma normal es, saltamos el punto de acá, ahora sí vamos hacia adelante, saltamos el punto, enlazamos y nos devolvemos a tejer el puntito que acabamos de saltar, ¿sí? Hacemos así al comienzo para que me quede el punto cruzado. Bien, si damos la vuelta, la cerramos aquí, en este primer punto, ¿sí? Entonces, seguimos repitiendo y aquí podemos hacer el largo que queramos. Seguimos repitiendo hasta lo largo que queramos dar. Inclusive si ustedes desean hacer un vestido, con esta amplitud que tenemos es suficiente y les puede dar para hacer un vestido lo largo que deseen. Entonces, seguimos repitiendo y al final le vamos a hacer, si queremos, el mismo acabado que hicimos acá. Punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y bien, chicos, una vez que hayamos adelantado lo suficiente, esto se ve de esta manera. Fíjense, recuerden que ustedes esto lo pueden hacer tan largo como lo deseen. Solo para que tengan una referencia, fíjense, yo hice 4 vueltas de punto alto alargado, luego le intercalé la de punto cruzado, 4 vueltas, punto cruzado, 4 vueltas, punto cruzado. Aquí hice solo una vuelta de punto alto y finalicé con las ondas de la misma forma que hicimos en la parte de acá. Ahora, para hacerle este pequeño detalle que vemos aquí en el hombro, decidí utilizar esta lanita que tenía como para que nos dé un poquito de color, ¿sí? Pero ustedes lo pueden hacer con una lana de otro color, con el mismo color. Si quieren lo pueden hacer con cinta, con lo que ustedes deseen.
Entonces fíjense cómo va a quedar el detalle de acá. Acá lo que hice fue tejer una tira de cadenas. Esta tira de cadenas mide 45 centímetros. Para todas las tallas podemos usar prácticamente la misma medida porque casi todo en la parte de acá nos va a quedar igual. Sí, fíjense, esto mide 45 centímetros. Les enseño rapidito cómo hacer la tira de cadenas. Comienzan a tejer cadenitas. Supongamos que vamos a tejer los 45 centímetros en cadenas. Van midiendo, esto no lo estiran para medir, sino que así lo sobreponen. Una vez que terminen los 45 centímetros, la pueden hacer tan larga como quieran. La última cadenita, alan la hebra, cortan, lo estiran así para apretar porque él se hace como un nudito y listo, queda nuestra tira de cadenas. Bien, entonces una vez que la tengamos lista aquí en la costura, y lo que vamos a hacer es de afuera hacia adentro. Hacia adentro es la parte del cuello. Nos ponemos aquí, metemos la aguja. Fíjense, la estoy metiendo en este puntito, la saco aquí bien pegadita. Y pasamos más o menos la mitad y comenzamos a tomar, podemos tomar 3 o 4 puntos, 1, 2, 3, 4, paso por debajo, 1, 2, 3, 4, saco la aguja, volvemos, 1, 2, 3, 4 por debajo, la saco aquí en el último puntito. Sacamos acá, como ya estamos en el borde, ahora nos vamos a regresar, ahora por la parte de acá. Fíjense que esta costurita la estoy haciendo es en los puntos que están al lado de la costura. Acá tratamos de igualar las cadenitas y lo que vamos a hacer es simplemente tensionar. Vamos a estirar así. La idea es que esto nos haga como un recogido, ¿sí? En la parte de acá. Si no les gusta lo pueden dejar plano. A mí me parece que este detalle hace que el brazo se vea más bonito. ¿Sí? Entonces ajustamos bien y lo que vamos a hacer es un nudito y hacemos una corbatita. Estas hebras ustedes las pueden cortar si quieren para que no les quede así tan largas. Ahora en la parte de acá, para amarrarlo, también hice una tira de cadenas. Pero esta es un poquito más gruesa porque la hice con 2 hebras. ¿Sí? Fíjense, aquí utilicé 2 hebras. Aquí utilicé una aguja más grande, una aguja de 7 milímetros para hacerla. Y esta tira mide 150 centímetros. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es que, como aquí habíamos hecho unos agujeritos, simplemente posicionamos donde la queremos amarrar. Yo quisiera amarrarla como que no en una esquina, sino que me quede más hacia un lado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir pasando nuestra tira de cadenas de adentro hacia afuera y así hasta dar la vuelta. Fíjense, me va a quedar como una cintita. Así hasta dar la vuelta por todo el contorno. Y de esta manera llegamos al final. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Hasta luego!